Viste que diga un poco a qué a qué me he dedicado. Bueno, cuando era chico, bueno, hice la carrera de piano, después hice clave, aproveché por suerte a hacer composición todavía con los viejos maestros como Virtu Maraño y sobre todo Roberto García Morillo. Entonces es como que el falla siempre estuvo ahí. Incluso, bueno, también etnomusicología, que es una de las carreras que ha tenido el conservatorio, digamos, también muy interesante. Bueno, aparte de eso me dediqué, como me centré en la práctica de la música barroca y renacentista, todo eso nos lleva siempre a los clásicos de alguna manera. Así que bueno, en un momento me dediqué al latín y decidí, después de estudiar latín en Europa, hacer la carrera acá. Entonces, bueno, es una asignatura pendiente que tenía, digamos, estoy a punto de graduarme en letras clásicas y bueno, es nada más porque me pidieron que haga, que haga una especie de presentación. Y bueno, ahora estoy incursionando también en la música de la antigüedad grecorromana, que es otra actividad también vinculada, donde se van cerrando los, los capítulos y se van conectando las áreas, ¿no?, de interés. Bueno, respecto al latín, el problema, los problemas del latín, vamos a decirlo así, si es para llamarlo de alguna manera problema, yo diría dificultades, porque uno siempre tendemos a las generalizaciones, a las simplificaciones, y la verdad que el latín es un idioma de importancia capital para nuestra cultura por su dispersión geográfica, o sea, porque se habló en un territorio muy amplio, por su continuidad histórica, o sea, porque se habló durante muchos siglos, y con algunas dificultades como para tratar de hacer como un perfil único, ¿no? Con complejidades especiales, no solo lo que llamaríamos diatópicas, o sea, según el lugar, y diacrónicas, según la época que agarramos, sino también según el estrato social, el grado de educación de las personas. Entonces, hace un rato Sergio hablaba de un latín culto y un latín vulgar. Eso es una diferenciación por sobre todo que tiene que ver con el estrato social o el grado de educación. Eh, Hablamos del latín, cuando hablamos en general del latín, en el caso del latín clásico está ligado a una literatura, ¿no?, a un corpus literario muy importante que fue revisitado durante todos los siglos posteriores, y está como de alguna manera fijado, ¿sí? Es un idioma literario que tiene por sobre todo forma escrita. Paralelamente a esto, y si bien, digamos, algunos estudiosos habían dicho que el latín vulgar era un fenómeno posterior, ahora se sabe que no, o sea, que siempre hubo, así como, hagamos, la idea o la comparación que tenemos que hacer es la misma que podemos hacer con el español, ¿sí? El español se ha venido hablando durante mucho tiempo, o sea que no es lo mismo, para no ir muy lejos, el español que hablaban nuestros bisabuelos o nuestros abuelos que el que hablamos nosotros, ni en el que escribió Cervantes o digamos los escritores del siglo de oro. Eso por un lado. Tampoco es igual el español que hablamos nosotros con el español que se habla en Madrid, o el español que se habla en Andalucía, o el español que se habla en México. Y tampoco es el mismo el español que hablamos nosotros ahora en esta clase que el español o el castellano nuestro que están hablando, no sé, los chicos en una zona marginal o zona periférica de acá de Buenos Aires, digamos como que hay
podemos hablar de un continuum, ¿sí? O sea, de una serie ininterrumpida de distintos tipos de variación, ¿sí? O sea, porque obviamente el español que hablamos acá va a ser más o menos contiguo al que se habla en Uruguay, o que se habla, no sé, en Mendoza. O sea que, y en el medio hay distintas variedades, variaciones que se van enlazando. Lo mismo en la historia, o sea, nosotros recibimos el español de nuestros padres, así que, y ellos de nuestros abuelos, entonces como que hay toda una gradación, un continuum que puede rastrearse en el tiempo. Asimismo en lo social, o sea, no podemos decir, bueno, nosotros mismos cambiamos de registro y cambiamos de español o de castellano según con quién hablamos, si escribimos un trabajo académico, si estamos con los chicos del barrio, o sea, vamos acomodando nuestra lengua. Y esa es una de las características esenciales de la lengua, que es la variación. La variación. En el caso del latín, la variación nos afecta directamente porque nosotros hoy podríamos decir que estamos hablando latín. ¿Sí? Podríamos decir que nosotros estamos hablando latín, en tanto, si nosotros remontamos esa serie de tradición, ¿no? O sea, ¿quién le enseñó el idioma a quién? Si llegamos a la época, no sé, al siglo III, al siglo cero, nos vamos a encontrar que recibimos el latín, o sea, y el latín fue cambiando. Esa potencia de variación que tienen todos los idiomas, en el latín se vio favorecida por todas estas cosas que dijimos, por el enorme territorio, por la cantidad de siglos en que se habló, y por los estratos sociales. Nuestro español viene, digamos así, el latín clásico, el latín literario, quedó fijado en modelos de prestigio, o sea, en libros que se siguieron copiando, se siguieron usando, y digamos que no cambió. Así, en la Edad Media, bueno, se seguían leyendo los textos clásicos, pero el idioma que hablaban ya era sensiblemente distinto, no solo porque se distanciara de los modelos clásicos, queriéndolo o no, sino porque el latín coloquial que se hablaba en la casa no era el latín en el que escribía Cicerón, ¿sí? El latín coloquial, el latín llamado vulgar, era un idioma de todos los días que se hablaba y que a medida que pasó el tiempo tuvo cada vez más distancia con la forma literaria. Es más o menos lo mismo que nos pasa a nosotros cuando queremos leer, no sé, el Lazarillo de Tormes, o, no sé, digamos, literatura española del siglo XV o XVI. Ya en el XV estamos bastante más lejos. Entonces eso mismo empezó a pasar con los hablantes de latín de la Edad Media a la hora de tener que leer los clásicos, o sea, ya no los entendían. Y cada vez los iban entendiendo menos, porque el idioma fue variando y, digamos, como dije, se partió, el idioma de base era un latín coloquial. ¿En qué fue variando? Bueno, ¿en qué fue variando? Fundamentalmente en la fonética, ¿sí? O sea, vamos a hablar más propiamente, incluso en la fonología, o sea, en qué sonidos tenía a disposición. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por un montón de razones, influyen mucho, ¿y por qué varían de distintas maneras según el lugar? Bueno, porque en cada lugar había ya idiomas que se llaman de sustrato, o sea, lenguas que ya estaban en el lugar y tironearon el latín, y seguramente los latinohablantes de España o de Hispania hablaban el latín con determinadas características que hacían a la región, a lo mismo que los que hablaban en África o los que hablaban, no sé, en Germania. O sea, eso tenemos que estar casi seguros de eso. Y bueno, determinadas fuerzas, digamos, internas a la lengua e influencias externas hicieron que a medida que avanzara el tiempo se generaran cambios que son, digamos, la lingüística los estudia muy bien y son regulares, o sea, son cambios que uno los puede
de alguna manera predecir hacia dónde va el cambio lingüístico de una lengua, y así como los puede predecir, puede reconstruir, digamos, formas de las que no tenemos testimonio. Así, para, digamos, hablarles de lo que había atrás del latín, el latín pertenece a una familia más grande de idiomas, en la que también está el griego, en la que también está el celta, que se remonta a una lengua indoeuropea común que hoy en día los lingüistas la han reconstruido. Entonces, bueno, sabemos cómo hablaban los ancestros, no sé, del año 2000 a.C., 3000 a.C., obviamente que son reconstrucciones teóricas, pero se hace mediante la lingüística comparada, o sea, comparando los idiomas que son parientes, digámoslo así. Lo que pasó con el latín es que, así como por un lado el latín vulgar se transformó en nuestras lenguas romances, y se llaman romances por Roma, ¿no? Por otro lado, los textos cultos, en los ámbitos cultos también, digamos, eran conservados y eran reverenciados como modelos, ¿no? y transmisores de cultura. Ahora, los iban pronunciando con su fonética evolucionada, o sea, a medida que iba produciéndose los cambios fonéticos, por ejemplo, en los idiomas romances, iban leyendo el latín sin darse cuenta de otra manera, ¿sí? Entonces teníamos un latín en Hispania, un latín en las Galias, tanto vulgar, que digamos, estaba mucho más sometido a las reglas estas del cambio, y cambiaron más rápidamente, y el latín escrito, el latín culto, que si bien cambiaba menos, porque también cambiaba, era leído con la fonética de cada lengua. Y bueno, acá llegamos al punto. Si bien nosotros hoy podemos discutir, bueno, ¿cómo se pronuncia el latín? Bueno, estamos hablando de todo esto, o sea, tenemos un montón de variantes, un montón de variables, perdón, un montón de variables que entran en juego, o sea, ¿cómo se pronuncia el latín? Según cuándo, dónde, quién, digámoslo así básicamente. Sin embargo, bueno, tengo que aclarar una cosa. El latín no se habla en el sentido de que hay hablantes que, digamos, que lo tienen como lengua materna, porque obviamente no se transmite el latín hablado así. Pero no obstante, el latín se sigue hablando, ¿sí? El latín se sigue hablando a pesar de que, digamos, los métodos que se han usado desde el siglo XIX, ¿sí? No antes, son estos métodos que espantan a la gente porque te ponen primero, no sé, todas las dificultades gramaticales, todas las declinaciones primero, y después vamos a ver cómo se dice hola. Y bueno, en realidad eso es un método que surgió en el siglo XIX, ¿sí? Antes no se estudiaba latín así. De hecho, bueno, les comento que yo estoy muy metido con este tema del latín hablado, porque es una manera de, digamos, aprender la lengua como se aprenden las lenguas. O sea, no sé qué otro idioma se aprende haciendo cuadritos y haciendo análisis sintáctico. O sea, así no se aprende, generalmente no se aprenden las lenguas. Bueno, volviendo al punto. Si tenemos que decir cómo se pronuncia el latín, bueno, vamos a decir, tenemos una reconstrucción teórica de cómo se pronunciaba este latín clásico literario. Entonces, ahí ya hablamos de una pronunciación que se llama restituta, ¿sí? Y que digamos, se diseñó en el Renacimiento. Básicamente, la gente del Renacimiento buscó volver a pronunciar el latín como lo pronunciaba Cicerón, Virgilio, o sí, en el siglo de oro de la literatura latina. Tenemos que decir que no deja de ser una pronunciación teórica, que está muy comprobada lingüísticamente, pero bueno, o sea, y no solo lingüísticamente, sino que
hay un montón de evidencia epigráfica, o sea, yo qué sé, desde, por ejemplo, alguien escribió un graffiti en un baño en Pompeya, y de ahí sabemos cómo pronunciaban esas palabras por los errores, ¿sí? Entonces, hay un montón de pistas que nos permiten reconstruir ese latín clásico, ¿sí? Y después tenemos las pronunciaciones tradicionales que llegaron hasta, digamos, el siglo XIX, ¿sí? Que estas pronunciaciones nacionales, ¿sí?, recogen las pronunciaciones tradicionales de cada región. Entonces, no solo está el latín, el latín eclesiástico, la pronunciación italiana del latín, ¿sí?, que, digámoslo, ¿por qué tuvo tanto uso? Y bueno, porque durante la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, con el poder de la Iglesia, digamos, sí, digámoslo así, la proyección de poder de la Iglesia, Roma era un centro, digamos, indiscutido en cuanto al uso del latín. Entonces era como una norma, la norma romana o la norma itálica era muy respetada, o sea, muy usada y muy prestigiada. Entonces, es una de las que llegó con más fuerza. Pero ¿qué es el latín pronunciado, el latín que se pronuncia en la iglesia, el latín eclesiástico o la norma italiana? Es sencillamente el latín leído como lo leería un italiano, ¿sí? No sé, del siglo XVIII, ¿no? Con sus propios cambios lingüísticos, o sea, agarramos un texto latino y más o menos lo leemos como lo leería un italiano el italiano. Ahora, eso no solo sucedió en Italia, o sea, nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, para cantar generalmente usamos la pronunciación eclesiástica, porque no solo porque, por el prestigio, sino porque estamos cantando cosas sacras, entonces ya tenemos un encuadre que ya nos es útil. Ahora, si vamos a hilar más fino, como digamos, es lo que provocó este encuentro también, tenemos que decir que en Alemania también había una forma de pronunciar el latín, que en Francia había otra, que en Inglaterra había otra, y que en España tenía su propia forma de pronunciar el latín. Y que es la forma que llegó a América, ¿sí? Si nos podemos, digamos, imaginar cómo hablaban, cómo se hablaba el latín y cómo se daba misa o las celebraciones religiosas acá, nos lo tenemos que imaginar con el latín como se pronunciaba en España, ¿sí? Porque esa tradición se rompió recién en el siglo XIX, ¿sí? Donde a raíz de la escuela esta filológica y todo, se empiezan a replantear las cosas y demás. Entonces, ¿cómo era esto? O sea, en realidad la cosa es muy simple. Imagínense leer ustedes un texto latino como leerían el español, con algunas pequeñas salvedades, pero básicamente es eso, o sea, como se leía y cómo se hablaba el latín en España. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Sí, No sé, Sergio, me gusta. Por ahí si hay dime. una pregunta es mejor ahora que Hasta acá de lo algo, que trajo Sergio, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Hasta aquí, ¿cómo vamos? una duda, alguna. Es que estamos todos, te digo, muy interesados. Es apasionantísimo como lo estás cantando. La verdad que nos quedamos tipo, queremos Bueno, más. gracias, está bien. está muy bueno, me Eh, encanta. Gracias. no, por nada, por nada. A mí me gusta toda esta cosa, así que lo hago con sumo placer. Eh, el tema, y acá entramos en el tema de la interpretación, o sea, que lo que de alguna manera adelantó Sergio, o sea, si uno va a hacer una obra, el Salve Regina del que estamos hablando,
Ah, acá pusieron Isidro levantó la mano en el chat. No sé si A, querías hacer a una ver, a ver. pregunta. Isidro, ¿querés preguntar algo? Yo quería preguntar y se me apagó el micrófono, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí. Ah, bien. Teniendo en cuenta estas consideraciones que dijiste del latín que se pronunciaba distinto según el país, Sí. quisiera saber el origen, si es que la sabes vos que estás con la música renacentista de la canción, y no sé cómo pronunciarlo porque justamente no sé de dónde es. Indulci júbilo. Ajá. Bueno, Discúlpame, Sergio. Te- sí, te- te- ahí, Isidro, te invito a lo siguiente. El maestro tiene pensado, hizo toda una introducción para que entendamos cómo llega uno a poder comprender la pronunciación del latín, que fue lo que hizo hasta ahora. Y ahora se va a dedicar como al trabajo un poquito más en profundidad del texto de la obra. Entonces de a poquito vamos a ir trabajando eso. Yo diría que esperemos a que pase eso y si queda alguna pregunta la hacemos al finalizar eso. ¿Te parece, Sergio y Isidoro? sí, 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 de sí, acuerdo. Isidro, sí, ¿sí? Gracias. Dale, genial. sí, sí, sí. Igual, digamos, indulci júbilo, o sea, si hablamos de una melodía muy famosa en Alemania, que fue muy visitada en el Renacimiento, lo tendríamos que pronunciar a la alemana, que sería indulci júbilo. Los italianos dirían dulci júbilo, y si nos remontamos a la forma clásica sería indulci júbilo, que prácticamente en música eso no se usa, ¿sí? Eh, yo lo que con Es estas justamente cosas... eso. Es Ah, justamente bueno, esa la bueno, que preguntaba, gracias. La que canta, la que toca Mike Oldfield en versión instrumental y la canta de King Singers. claro, hay un villancico, es exacto, una canción navideña. Bueno, eh, si hablamos de las diferencias, ¿sí? Si hablamos de las diferencias, ¿qué se perdió cuando se pasa del latín clásico, del latín vulgar, primitivo, a las lenguas romances? Lo primero que se perdió fue la cantidad, ¿sí? O sea, en latín clásico tenemos, son diferencias fonológicas, si una vocal es larga, una vocal es breve, ¿sí? Digamos que tenemos 5 vocales y las 5 vocales pueden ser largas o breves. Cuando eso pasa a las lenguas romances, se pierde. Sin embargo, si bien podemos decir que para la A y para la I, ¿sí? No vamos a hablar de diferencias notables entre los tipos de pronunciación, sí para la O y para la E fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el italiano lo tiene como diferencia fonológica, o sea, el italiano tiene O y tiene E y E, o sea, tiene E abierta y E cerrada, y tiene O abierta y O cerrada, y la O abierta y la O cerrada y la E abierta y la E cerrada vienen de E largas y breves o largas y breves en latín, ¿sí? O sea que los italianos conservaron esta cosa en la E y en la O, que se corresponde con la cantidad perdida, ¿sí? Del latín clásico. Eh, eh, bueno, los franceses tuvieron esta alteración de la U, ¿sí? Hacia la U, o sea que, bueno, esa es la diferencia con el sistema francés. Con la pronunciación alemana, en cuanto a las vocales, prácticamente no hay ninguna diferencia. Así que, acá no me quería meter, pero había una pronunciación también inglesa del latín, que ahí, bueno, según si la sílaba, es igual que el inglés, o sea, si la sílaba es acentuada, si es pretónica, si todo, se va a pronunciar de una manera igual que el despiole que tienen los ingleses con su sistema de vocales, ¿no? O sea, que imagínense cómo era la pronunciación inglesa, que no nos vamos a meter en eso. Bueno, entonces, con la pronunciación italiana del latín, tenemos que tener ese
estar prevenidos con eso, ¿sí? O sea que cuando pronunciamos latín a la italiana, tenemos E y O que son distintas, si queremos hilar fino. Y después, bueno, respecto estamos con la cuestión de la interpretación, siempre es una decisión del intérprete, porque, bueno, en el caso de este Salve Regina que están, creo que están trabajando, es una obra que se encontró en el archivo. Logré preguntarle a Garrido, a Gabriel Garrido, porque yo no me acordaba, tenía la sospecha que era del archivo de Sucre, pero no estaba seguro, pero sí es del archivo histórico de Sucre. Por lo tanto, es una obra que se encuentra en un archivo americano, y que si se encuentra copiada en un archivo americano, muy probablemente esa obra era ejecutada en una catedral americana o donde fuera, pero se ejecutaba acá. Los musicólogos dicen que por el estilo posiblemente sea una obra copiada, como dijo Sergio, de un compositor italiano que desconocemos. Ahora, ¿cómo la tengo que enfocar? Y bueno, eso va a depender, eso depende, es decisión del director, porque las dos opciones son válidas. La seguridad que tenemos es que esa obra se encontró en un archivo americano y que acá se hizo. No lo tenemos firmado que era un compositor italiano, ¿sí? Lo suponemos. Si yo me juego con esa, si yo me juego por esa, y bueno, también puedo reconstruir, digamos, lo que sería digamos, el contexto de ejecución original, ¿sí? Que estoy pensando en un compositor italiano, y bueno, opto por eso. Ahora, yo el otro día le decía a Sergio, o sea, toda lectura, toda ejecución, en realidad todo es una interpretación, ¿sí? Todo es una interpretación, como decía Nietzsche. O sea, no tenemos verdades absolutas. No puedo decir, bueno, esto era así. Digo, bueno, tengo pruebas para decir que esto es así, tengo otros contras que me van a hacer dudar de eso, y bueno, yo voy a estar en el medio diciendo, bueno, esto posiblemente, o verosímilmente, tenemos que hablar de verosimilitud, ¿sí? Esto verosímilmente puede haber sido así, y yo decido hacerlo así, pero siempre con la conciencia de que es una interpretación, y que no vamos a poder recuperar nunca el sonido original, o tener la certeza absoluta de que esto fue así. Esto también para que en su carrera tampoco vengan a decirle esto es así. Bueno, ¿no? O sea, que puedan tener también la autonomía de dudar, porque es lo más sano del mundo, dudar, y ir a buscar, ¿no? Ir a buscar, tener mayores, digamos, tratar de recopilar mayores certezas, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos a lo mismo. Si nos paramos en decir, bueno, lo vamos a hacer como se hizo, como posiblemente se haya hecho supongamos, en la Catedral de Sucre, y bueno, con seguridad vamos a tener que optar por la pronunciación española del latín. Si insistimos, o si decimos, bueno, no, para mí es más importante recuperar esta cosa de origen, que posiblemente sea italiana, voy a usar la pronunciación italiana. No sé si quieren que veamos, que trabajemos con el texto por el del Salve Regina, por ejemplo. A ver, Perfecto. no sé si puedo compartir. Te dejo Ah, compartir, pará. Déjame que bueno. ahí, listo, ya está. Ah, ¿sí? Ah, bueno. A ver si es esto. Ah, les quería mostrar esto. Porque, digamos, ¿qué pruebas tenemos, o qué de este latín español? O sea, ¿de dónde podemos sacarlo? Bueno, a ver si se ve esto. Bueno, este es un libro, es un librito, como si fuera un manualcito para los acólitos, o sea, para los monaguillos. Fíjense que es un libro del 57 en España, o sea que todavía, digamos, existía esta tradición. Fíjense en esta página. Dedicaban una página para que los monaguillos aprendieran a cómo se pronuncia el latín.
estamos hablando de España, leemos ahí sonido de las letras. La Ch suena siempre como la K en castellano. La J equivale a I. Así, justicia se lee justicia, y tenemos que pensar en cómo lo pronunciaría un español si queremos, bueno, ese es otro problema. Ahora volvemos me tengo que acordar de las dos normas españolas. No sé, fíjense, los diptongos AE y OI suenan una sola E. María se lee Marie. Entonces, así tenemos esta especie digamos, de guía para cómo leer el latín, porque los monaguillos tenían que contestarle al sacerdote en la misa. Y después, fíjense, acá, miren cómo está el salve regina, o el salve regina, o el salve regina, transcripto para que lo lea, para que el monaguillo sepa cómo decirlo. ¿Sí? Y como dice ahí, bueno, lo leemos en castellano, ¿cómo lo leeríamos? Salve Regina, Mater Misericordiae, y le pone la E, Vita Dulcedo, o Dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus exules filii Eve, ad te suspiramus gementes et flentes, in ac lacrimarum valle, y le pone el guioncito en entre las L's para que no se tienten a decir valle o valle, porque son dos L, valle. Ella, le ponen una Y en el medio. Ella ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo María. Y acá está el tema del sonido de la C, ¿sí? El sonido de la C. A ver. Esperen que les quiero mostrar esto. Ay. Esto es lo que les estaba haciendo, no terminé de completarlo, pero bueno. Fíjense acá en la C, ¿sí? Acá están las letras del latín, los sonidos, con palabras de ejemplo, etc. La letra C, o sea, si va seguida de A o U, de A, en los diptongos A y O, o de la E y la I, que es el caso de dulcis, ¿no? Bueno, está la pronunciación de la restituta, la italiana y la española. En el de España, en la columna de España, fíjense, estos son los signos fonéticos internacionales, ¿sí? Dice que se pronunciaba con esa letra Z, ¿sí? La letra Y, Z, que es la Z interdental que usan en Madrid, ¿sí? La Z, o S, las dos. ¿Por qué las dos? Porque, bueno, esto remite a que, ¿por qué nosotros no pronunciamos la Z? ¿Alguien sabe? ¿Por qué nosotros perdimos la Z o no la perdimos? O la C, ¿no? La C de la pronunciación. ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, la cuestión es bastante simple. En España tampoco están de acuerdo, y menos en la época de la conquista. Si en la época de la conquista había dos pronunciaciones del mismo español. Estaba la norma de Madrid, pero había una norma más antigua, ¿sí? Que era la de Sevilla. Imaginemos el peso que tenía Sevilla en la época de la conquista, o sea, pasaba todo por ahí. Entonces, no solo que acá llegaron más andaluces, ¿sí? Sino que venían de Sevilla. Entonces, de alguna manera, América se vio
muy influida por la norma de Sevilla, que en la norma de Sevilla antiguamente tenían solo S, no tenían la Z para pronunciar la Z, ¿sí? Hablaban como hablamos nosotros, es más, hoy en día en Andalucía se aspiran las S como nosotros aspiramos al final de las palabras. Eso no es un defecto nuestro del castellano rioplatense, no, eso lo heredamos, la S aspirada, la indiferenciación entre S y Z, ¿sí? La Z es algo que se estableció, digamos, a fondo recién en el siglo XVIII en Madrid, o sea, es algo bastante tardío este refinamiento de la distinción feta, y la fe y la S, ¿sí? Entonces, por eso que, bueno, nosotros cómo vamos a decir, dulcis o dulcis, bueno, seguramente, no sé, en Sucre dirían dulcis, ¿sí? Porque la Z seguramente no había llegado, ¿sí? Bueno, y ahora, a ver si estos... Perdón, ¿ese archivo es para nosotros? Si quieren yo se los mando. Porque Sí. Para mí, no sé, es oro. O sea, yo soy cantante Bueno, y no, de verdad, cuando lo vi me agarró una emoción. bueno, eso lo Está estoy haciendo buenísimo. yo, tratando de juntar todo, ¿sí? Por eso no lo terminé, no me dio el tiempo para terminar. O sea, un día más si lo termino y se los mando, no tengo problema. Igual sepa que siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero. No sé, yo ahí también traté de simplificar, de no usar todos los signos fonéticos, de simplificar algunas cosas y algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos la B, no tenemos diferenciación entre B corta y B larga, eso nunca estuvo, y en el latín supuestamente tampoco estaba, ¿sí? O sea que el español posiblemente, o sea, es casi seguro que tampoco nunca lo tuvo a eso, de la V y de la B. Así que si aparece una V por ahí en el español, es una hipercorrección que si está en algún lado es porque la escuela lo impuso, o no sé, se impuso de alguna manera. El español tiene una única B que es aproximante, ¿sí? No es como la italiana, que es más explosiva, va, sino que es una cosa muy lavada, es apenas juntar los labios. ¿Sí? Los italianos tienen va y va, la B corta. Sí, Nosotros de eso hecho, nunca... discúlpame, Sí, Sergio, de hecho los cancioneros españoles famosos de Palacio, de Uppsala, de Medinaceli, de Cantabria, no, Cantabria no, bueno, no me acuerdo el cuarto, bueno, em, Calabria. muchas canciones están puestas las palabras, nosotros las veríamos claro, como mal, porque errores. sí, porque están con B corta y B larga, palabras que nosotros conocemos al revés, Claro, y vacas con B larga. tal cual. Bueno, exactamente, porque no, ese es otro tema, digamos, otro problema, pero eso mismo está en documentos latinos del siglo III, ¿sí? Hay varios documentos, por ejemplo, uno de los más famosos se llama, bueno, no importa, Probi, es de un tal Probus, que dice, no se dice tal, se dice tal, no se pronuncia así, se pronuncia así, porque evidentemente lo hacían. Entonces nuestra mayor prueba de que la B y la B se confundían ya en el latín vulgar de aquella época, del siglo II, III. Bueno, entonces, Una pregunta. sí, Otro ejemplo podría ser la I latina con la Y. Por ejemplo, la palabra reina antiguamente se claro, escribía con Y. claro, pero ¿por qué? Porque, digamos, trataban algunos teóricos de decir, bueno, acá la I no está con su valor propio de llenar una sílaba, sino que advertían que estaba funcionando como semiconsonante,
¿sí? Reina, rey, de hecho seguimos escribiendo rey con Y. Entonces, eso es otro tema que va por otro lado, que son las convenciones ortográficas, ¿sí? Eso, algunos países lo decidieron por decreto, ¿no? O sea, en el sentido de que tuvieron un cuerpo que tiene mucho que ver con la política. Los idiomas, o incluso decir, por ejemplo, ¿por qué decimos que el castellano es un idioma y el vasco no sé si hablamos, no sé, o el catalán dudamos si es un idioma, o el piamontés es un idioma? Sencillamente por el prestigio y el poder político. O sea, hubo gobiernos, ¿no? En el caso de muy fuerte, como Francia, que lograron, digamos, poner una norma para la lengua bastante temprano, otros que no lo hicieron, que no lo lograron hacer, y hubo fluctuaciones, en el español hubo fluctuaciones, y críticas. Saben que incluso Sarmiento propone otra ortografía, García Márquez también, o sea, propone simplificar la ortografía. O sea que las cosas ortográficas encima son más volubles todavía, pues son convenciones. Bueno, no sé si tienen, se ve el texto este. Sí, perfecto. Está el texto, bueno. ¿Cómo diríamos, o sea, cómo lo pronunciaríamos según la pronunciación eclesiástica? Bueno, eso lo saben. Salve Regina, con ese sonido G del italiano, salve Regina Mater Misericordiae. ¿Sí? Todos estos diptongos, que originalmente eran diptongos en latín clásico, al hacerse, digamos, al monoptongarse, o sea, al dejar de ser diptongo y pasar a ser un sonido simple, generalmente el que es A, porque aparte hay mucha fluctuación también con eso en el Renacimiento, en la Edad Media, o sea, que escribir con AE y con OE, ¿sí? Porque ya el sonido era el mismo, entonces, bueno, se confundía también, pero generalmente cuando es AE, los italianos lo interpretaron como E abierta, y cuando es OE, lo interpretaron como E cerrada, ¿sí? Entonces acá, digamos, misericordiae. Vita dulcedo, claramente, spes nostra salve. Ad te clamamus exules filii Eve, ad te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum valle, eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos, y acá estoy jugando con las cantidades, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o clemens, o pia, o dulcis Virgo María. Bueno, ahí no, estamos todos de acuerdo. Con la pronunciación española, ¿cómo se imaginan que sería? Bueno, ya más o menos lo vimos. O sea, salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, si estamos, como es, andalucizados, o decimos, bueno, tomamos la norma de Sevilla, Vita Dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes, porque la G en español delante de E es G, gementes et flentes in ac lacrimarum valle. Ahí nos separamos un poco, bueno, tenías esa cosa de que de respetar lo que se llama geminación, es una consonante doble. Ella ergo advocata nostra y los tuos misericordes oculos ad nos converte, y ninguna diferenciación de vocales entre abiertas y cerradas, ni tampoco, acá yo no lo quise hacer porque los italianos tampoco están de acuerdo, los franceses sí, y los alemanes también. Digo, los italianos están de acuerdo porque no todos lo hacen, y no hay la S intervocálica, ¿sí? Misericordes, va a haber gente que diga que es así, misericordes con el Z,
pero no es una cosa bien establecida esa. Y el resto, el francés sí tiene misericordes, porque lo Claro, claro, tiene pero bien... discúlpame, Sergio, ahí Sí. en el español no lo tenemos, o sea que no tendría que No, ser. no, en español no lo tenemos. No, la S siempre es S, y la C y la Z y son siempre lo que decidamos, o S, según la norma de Sevilla, o Z, si optamos por esa norma. Eh, y después no tenemos nada más. O sea, acá hay otro tema acá, hay otro tema acá. I latina o J, ¿sí? I latina o J. La J es un invento del Renacimiento, o sea, es lo mismo de Italia en el Renacimiento, y generalmente con la imprenta. ¿Para qué sirve? Bueno, es lo mismo que la Y en castellano, para decir, bueno, esta I está funcionando como semiconsonante, ¿sí? Iesum, o sea, no es lo mismo ie no sé, que nobis, la función de la I en la sílaba, ¿sí? Ie está siendo de semiconsonante, está formando sílaba, ¿sí? Igual que ella. Y acá tenemos otro tema del latín, sea cual sea. Hay, no tenemos los mismos diptongos en latín que en español, ¿sí? Entonces, también por eso hay fluctuación en los compositores, cuando distribuyen las palabras, a veces toman como si fuera un diptongo, y a veces separan la sílaba y a veces no, lo hacen digamos, los italianos también, etcétera, cuando componen cosas latinas. Ahora, en el latín hay pocos diptongos. Entonces, ahí sí tenemos que prestar atención. Por ejemplo, exilium, ahí la I con la U no hace nada. O sea, son sílabas distintas. Tenemos exilium, ¿sí? IU no es diptongo. Y lo mismo pasa en filii, y a ver si hay otra. Ah, bueno, misericordie. Misericordi, di es una sílaba, o lo que fuera es otra, ¿sí? Eso tampoco es un diptongo. Los únicos diptongos propios son AE, que en nuestro caso se unieron en E, o sea que ahí no tenemos ninguna discusión. Y después podemos tener EU, ¿sí? Como diptongo, podemos tener ai, ei, rara vez, pero no, después todo el resto, o sea, la mayoría de cosas que veamos no son diptongos, ¿sí? Perdón, au es el más frecuente, ¿sí? Ese sí seguro es diptongo. Y después el resto no. Bueno, acá este es el Salve Regina simple, digamos, del gregoriano. De acá posiblemente este es el que más se conocía, y de acá salieron todas las, o el que más se cantaba, y de acá salieron, digamos, todas las versiones musicales. Y bueno, por ahí con este pueden hacer un ejercicio de cantarlo con la pronunciación española o con la pronunciación eclesiástica, y jugar con eso. Bueno, yo creo que ya no hay mucho más, o sea, yo les puedo mandar como, no sé, como documento ese cuadro, o la hojita esa del librito español, porque no sé, si quieren compartir un testimonio, un papel resumiendo estas cosas, o si les es útil, ¿sí? Eh, Sergio, la verdad que sí, completísimo es poco. bueno. Fue súper rico todo, la verdad que estamos todos pero súper atentos, la verdad que es muy, muy importante. Y si tal cual, si me puedes pasar el documento, así yo lo puedo pasar, porque como decía Diana, realmente para los cantantes, para los directores, para los que a lo mejor nos interesa y en algún momento, este, que nos gusta y en algún momento quisiéramos explorar algo de hacer alguna obra con latino, desde algún lugar,
me parece que es un material pero valiosísimo y la verdad que re apasionante y me encanta todo lo que traes porque siento que a partir de hoy tengo otra información a partir del texto. Veo el lenguaje como, siempre se dice como que es un ente vivo, pero nunca lo había entendido desde donde se decía. Y hoy desde tus palabras yo entendí ese ente vivo, cómo se fue desarrollando desde el indoeuropeo, donde después fue evolucionando según todas esas variantes que vos trajiste, ¿no? A lo largo de todo el tiempo. Pensaba también, este, que este Salve Regina, o Salve Regina, como decís vos, este, lo importante de lo que fue, ¿cómo se llama? Este lugar donde, se me fue el lugar donde apareció, eh, Sucre, Sucre. Sucre, sí, lo importante Sucre. de esa Sí, nosotros ciudad, hoy ¿no? decimos Sucre, sí, pero en realidad era Chuquisaca o era Charcas, ¿no? O sea, Tal cual. Digo, Sucre, decimos Sucre por el nombre lo, moderno. lo importante de esa ciudad, que, que hacían O La una obra, Plata, perdón, el otro nombre. una obra como el Salve Regina. O sea que a triple coro, imagínense el nivel que había en Sudamérica, ¿no? El nivel de Sí, músicos que sí, tiene que haber. bueno, sí, generalmente esa es una característica que aparece en todos los archivos de las catedrales, o sea Guatemala, sea México, sea Lima, sea Sucre, en este caso La Plata, o eh, música policoral, o sea, la misma técnica se aplicaba en Venecia, que se usaba Sí, en, no sé, en lugares muy refinados, se trasplantó a las catedrales americanas y muchas cosas edilicias de las catedrales tienen que ver con esta cosa de poder hacer cosas policorales. O sea que policorales en el espacio estoy hablando. sí, claro. Sí. Y eso requería una producción y una, o sea, realmente una política de eso, para que eso suceda. Sí, una logística. Una logística, claro. Sí, sí, Es- Me quedaba también sí. pensando de dónde viene nuestro voz, ¿no? Que vos decías sobre la evolución del Y el latín. vos. Y el vos viene del latín. O sea, el vos es latino, ¿no? Ahora, es el pronombre de segunda persona plural. Así como, no sé, los usos, no sé, hicieron que nosotros, yo qué sé, ustedes se acordarán de por ejemplo, el plural, no sé si alguna vez lo vieron en literatura, en la escuela, lo que se llama el plural majestático, que a veces los reyes hablan nosotros y están hablando, en vez de para decir yo, dicen nosotros. El español conjuga, no sé, eh, ustedes con la forma de ellos. ¿Sí? Entonces hay como una ida y venida. Y el vos, o sea, el vos es el pronombre plural del latín. ¿Sí? Vos, es para decir ustedes. Eh, Obviamente en algún momento se usó como una cosa reverencial, ¿sí? En algún momento se usó como cosa coloquial a la vez, porque también está en los idiomas que, es que por ahí, no sé, por hacer la contra o por parecerse o por lo que fuera, se confunden estas cosas de registro. Bueno, es una forma de respeto, pero de repente también la encontramos como forma coloquial. Es una forma latina, y no solo eso, sino que la conjugación del vos es latino. Y a veces también eso nos lleva a pensar cosas del idioma. No sé, en otras épocas corregían, decir, bueno, eso es incorrecto, como vos dijiste. Bueno, ¿y por qué esa S? Porque ahí está también, porque está en el latín. O sea, si uno conjuga el vos con las formas correspondientes latinas, las formas correspondientes latinas tienen una S al final. Entonces, no es un error, es algo que heredamos coherentemente
y que claro, cuando se impone la forma del tú, que el tú no tiene S, bueno, ahí se dice esto es incorrecto. Obviamente que ya después de tantos años nosotros nos suena incorrecto y decimos, bueno, no me gusta, porque bueno, ya estamos condicionados, pero la gente que en algún momento dijo dijistes, lo heredó de esta corriente ininterrumpida que se puede remontar a quién sabe cuándo. Así que bueno, no doy más cháchara porque... Sí. Sergio, muchísimas gracias. Quiero preguntarle Sí. a todos si tienen alguna pregunta antes de cerrar con Sergio. ¿Que deja de compartir la pantalla, Sergio? Ay, perdón. Yo no me... Ahí está. Ahí está. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿Nadie? Listo. No, fue todo Entonces, muy completo, muy completo. totalmente. Estoy ¿no? pidiendo hacer una pregunta, perdón. ¿Quién? No, ahí está, Gabriel. ¿Gabriel? No, Isidro. ¿quién es? Isidro. 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 Sí, dale. Bien. ¿Dónde puedo estudiar latín? ¡Ah! Me encanta. Bueno, en varios lados. Nosotros ahora, o sea, en la facultad conformamos un equipo